En esta mañana te habla de una manera muy especial el pastor juvenil José Antonio, de la Iglesia Evangélica Metodista. Quiero bendecirte de una manera en especial en esta mañana. Déjame decirte que quizás está pasando por un momento difícil. Quizás las dificultades han agobiado tu vida de una manera demasiado grande. Pero en esta mañana yo quiero decirte que el Señor está contigo, que Él nunca te ha dejado, que no temas ni desmayes. El tiempo de Dios llegará a tu vida y Dios va a actuar cuando Él quiera en tu vida. Déjame decirte que quizá los momentos que está pasando te han llevado a pensar de que ya no puedes seguir avanzando, te ha llegado a pensar de que ya tú no puedes seguir luchando. Quizá el enemigo ha puesto en tu mente que te devuelva, que te desmaye, pero en esta mañana yo quiero decirte de una manera en especial: el que te llamó ha prometido estar contigo en medio de tu dolor, el que te llamó ha prometido estar contigo en medio de tus dificultades, el que te llamó ha prometido estar contigo aún en medio de tu desierto. Déjame decirte, en el desierto no hay nada, pero cuando Jehová está contigo, aún de la peña brotan las aguas. Déjame decirte, aleluya, que en el desierto, bendito sea el nombre de Dios, no hay hombre que sobreviva al sol, pero dice la Biblia que si el Señor está contigo, aún en medio del sol va a salir la nube para que el sol no te queme. Déjame decirte, bendito sea el nombre de Dios, que aún en el desierto la oscuridad en la noche es demasiado fuerte, pero aún en medio de ese desierto oscuro van a haber columnas de fuego que te van a estar dirigiendo. Por eso yo quiero decirte de una manera muy especial, en el nombre de Jesús de Nazaret, cuál es el proceso que está pasando en tu vida, cuál es el proceso que no te permite avanzar. Yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, como dice Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová será visto sobre ti. Aunque tu padre y tu madre te han dejado, aunque tus amigos te han rechazado, aunque los demás te miren de otra manera, déjame decirte que los ojos de Dios están sobre ti y están a tu favor. Los ojos de Dios están sobre ti y están para bendecirte. Oye, déjame decirte que el tiempo de Dios se ha detenido a tu favor. Este es el tiempo para levantarte, este es el tiempo para mirar más allá, este es el tiempo de aprovechar, aleluya, la gloria venidera que vendrá y será mucho mayor en el nombre de Jesús. Estuvo hablándote el pastor de joven José Antonio de la Cruz. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que esta palabra sean de edificación y restauración para tu vida. Dios te bendiga. Iglesia Evangélica Metodista Libre, Cotuí Central.